En primer lugar, entonces, el incumplimiento de la sentencia de 2012 pues ya tiene o ha generado una serie de efectos. El primer efecto de ellos es precisamente esta demanda por el incumplimiento. En derecho internacional, el incumplimiento de una obligación internacional, bien sea derivada o de un tratado o de una costumbre o de un principio, o en este caso una sentencia, genera un fenómeno que se llama la responsabilidad internacional del Estado por hechos ilícitos. El incumplimiento es un hecho ilícito internacional que deriva tanto en sanciones como en obligaciones de reparación. Precisamente el contenido de la demanda de Nicaragua, la nueva demanda, la demanda a la que no vamos a asistir, es una demanda por incumplimiento. El efecto de esa demanda entonces sería, la pretensión de Nicaragua es precisamente que se declare que Colombia ha incumplido con las obligaciones derivadas de la demanda de 2012, es decir, con la delimitación, con el respeto a los nuevos espacios soberanos que la sentencia de 2012 le había garantizado a Nicaragua. De eso entonces habría que derivar dos fenómenos. El primero es la obligatoriedad de las sentencias de la Corte Internacional de Justicia y el segundo es el posible efecto del incumplimiento. En cuanto a la obligatoriedad, no hay duda alguna que las sentencias de la Corte Internacional de Justicia sean obligatorias, eso se deriva del Estatuto de la Carta de Naciones Unidas, pero el incumplimiento es un fenómeno un poco más complicado, porque dentro del sistema de Naciones Unidas se entiende que la obligatoriedad es un asunto de la Corte, pero la ejecutoriedad y la eficacia no lo son. Es un asunto que ya involucra no solamente a la Corte Internacional de Justicia, sino a la Asamblea General, al Consejo de Seguridad y a los mecanismos de sanción que puedan estar incluidos en la Carta de Naciones Unidas. Entonces, el incumplimiento de una sentencia, ¿en qué va a derivar? En que el Estado que cree que se le ha incumplido una obligación internacional contenida en una sentencia puede entonces recurrir, una vez se declara el incumplimiento, que sí lo declara la Corte, a los mecanismos de ejecutoriedad, porque precisamente la Carta de Naciones Unidas le da la función de vigilancia de la ejecutoriedad, no de la obligatoriedad, al Consejo de Seguridad. Entonces, de ahí se podrían activar todos los mecanismos de sanción, de vigilancia, que puedan estar incluidos en el capítulo 7, 8 y 9 de la Carta de Naciones Unidas. Pero entonces aquí es donde incumplimiento y no comparecencia se mezclan, porque la doctrina, o por lo menos lo que ha dicho Colombia después de los fallos de la semana antepasada, es que por conveniencia política, por diferencias con el contenido de la decisión de la Corte, ha decidido no presentarse a la etapa de fondo del proceso. Eso entonces nos abre el problema de la no comparecencia. Una no comparecencia que derivaría entonces en unas nuevas sentencias que seguramente diríamos que no vamos a cumplir. ¿Cuáles son ahora los efectos de la no comparecencia ante la Corte Internacional de Justicia? El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que combina muchas tradiciones jurídicas, se inspira en su artículo 53 en una norma de la jurisdicción del Common Law que se llama el default. El default es que cuando uno no asiste a una corte lo pueden condenar en ausencia. El artículo 53 de la Corte Internacional de Justicia rebaja un poquito la teoría anglosajona del default y simplemente dice que un Estado, de no presentarse al proceso, le concede a la Corte la oportunidad de resolver el caso en su ausencia. No implica garantizarle a Nicaragua todas sus pretensiones de manera automática, como si es el default anglosajón, pero implica que entonces la Corte pueda abrir los procedimientos de fondo, escuchar a Nicaragua, escuchar sus argumentos y en caso de encontrarlos probados y encontrarlos legales, concederle una o todas las pretensiones. ¿Qué pretensiones? Pues en este caso de pronto concederle el tema de la plataforma continental o concederle una declaratoria de incumplimiento de la sentencia de 2012, lo que le da título a Nicaragua para entonces activar los mecanismos de ejecución que son los del Consejo de Seguridad y Naciones Unidas. En mi opinión, ¿por qué es inconveniente esto? Porque si uno aceptó la competencia de la Corte Internacional de Justicia por las razones que fuera, uno no debe estar ante la justicia para lo que le conviene y ausentarse para lo que no le conviene. Segundo, porque si los argumentos que estamos diciendo es que la Corte estaba equivocada, y yo creo que hay gente que tiene mucha razón en eso, hay decisiones de la Corte que no son tan buenas en materia, por ejemplo, de si nos aplica o no la convención del MAR, si nos aplica o no el criterio de plataforma continental, todos estos temas, pues si tenemos tanta razón, ¿por qué no ir a defenderlos en el escenario de fondo? Algo que de pronto se olvida con mucha facilidad es que en el escenario de 2007,
Nicaragua pidió muchas cosas y la Corte se declaró competente. Y después de declararse competente, la Corte de Nicaragua no le dio casi ninguna de las pretensiones. Entonces, ¿por qué no creer que puede pasar lo mismo? Que Nicaragua está pidiendo muchas cosas, la Corte se declaró competente y después de que vayamos, nos defendamos y hablemos pues precisamente de nuestros argumentos en contra de la demanda de incumplimiento y en contra de la demanda de plataforma continental extendida, a lo mejor salgamos victoriosos. Es claro que hay un miedo, es claro que hay una posición aparentemente favorable a los argumentos de Nicaragua en algunas partes de las sentencias de competencia, pero precisamente no han resuelto el caso de fondo. Entonces yo creo que es conveniente siempre ir a presentarse y a defenderse, sobre todo porque no podemos dejarle a Nicaragua la posibilidad de presentar todos los argumentos en ausencia nuestra. Entonces yo creo que por eso es necesario presentarse ante la Corte Internacional de Justicia y defender el caso. Ya para terminar, pues habría entonces que ver cuáles pueden ser los mecanismos de acción y cómo se puede dar esta presentación o no ante la Corte, o mejor, cómo se puede construir, si es que es la medida que van a tomar, cómo se puede construir el asunto de la no comparecencia. Hay muchas formas. De pronto podemos comparecer a una de las dos demandas y a la otra no. Sería una posibilidad. Por ejemplo, comparecer a la demanda de incumplimiento y no comparecer a la de plataforma continental. O al contrario, habría que plantear una estrategia. Y después de eso, si es que va a ser la opción que van a tomar, pues ver los distintos efectos de otras sentencias donde los estados hayan decidido no comparecer, a ver qué es mejor. Por ejemplo, nombrar un agente pero no presentar contrademanda, o ni siquiera nombrar agente, y estudiar los efectos de eso, porque esto ya se ha dado, pero también con consecuencias nocivas. Por ejemplo, en el caso del canal de Corfú, Albania decidió no presentarse, la Corte decidió aplicar el artículo 53 y continuar el proceso. Después Albania se arrepiente, Albania quiere volver a la Corte y cuando va a volver la Corte le dice no, usted está volviendo solamente para dilatar el proceso, ya no le acepto regresar y presentar argumentos nuevos, voy a seguir el proceso con ustedes pero sin argumentación nueva. Entonces, ese asunto de la no comparecencia es muy complicado porque nos deja abiertos a una decisión en la que no participamos y eso es peor que precisamente tratar de defenderse y lograr por lo menos atajar alguna de las pretensiones de Nicaragua.